Bueno, señores, en los primeros días de agosto se va a celebrar el primer Congreso Internacional Witold Gombrowicz en la Argentina. Hablamos de este tema el año pasado, se acuerda que hubo una mesa acá sobre este importante autor, está considerado uno de los grandes autores de vanguardia del siglo XX en todo el mundo. Gombrowicz es polaco, pero vivió más de 20 años en la Argentina. Su obra por ahí no ha sido tan difundida, pero sí es muy estudiada y difundida en círculos entre escritores y círculos académicos. Vamos a ver un pequeño informe sobre Gombrowicz y después hablamos con Nicolás Hoffman, que es el organizador de este encuentro internacional. Ahí va. Witold Gombrowicz nació en Polonia en 1904 y falleció en Francia en 1969. Vivió durante más de 2 décadas en Buenos Aires, donde eligió una circulación por fuera del ambiente literario oficial. Autor de títulos como Ferdydurke, Transatlántico y Cosmos, es considerado uno de los escritores vanguardistas más importantes del siglo XX. Bueno, recién recordaba, el año pasado hicimos una mesa sobre Gombrowicz porque hubo 2 eventos importantes. Hubo una muestra muy grande que organizó Miguel Grinberg en la Biblioteca Nacional. Hubo también una obra de teatro que puso Adrián Blanco en el Teatro Asta Trilce. Y estaba también Nicolás, que nos hablaba de este congreso, decía, se va a hacer, bueno, llegó el momento, se hace ahora en agosto, es un gran congreso internacional. Y sobre eso querría que habláramos porque es en unos días y el que esté interesado se puede escribir además, ¿no? En realidad, todas las actividades... El congreso se va a hacer en la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero y Las Heras, y la entrada es libre y gratuita para cualquiera que quiera ir y no requiere de inscripción. Ah, perfecto. Es decir, ese mismo día se puede decidir y se va. El programa va a estar disponible a partir de esta semana, así que lo miran. Lo que quieren ir a ver, escuchar, van, lo miran, lo escuchan, y si se quieren ir, se van, y si se quieren quedar durante los 3 días del evento, se quedan. Jueves 7, viernes 8, sábado 9 de agosto. Perfecto. ¿Qué va a haber ahí? Y ahí el congreso tiene 6 aristas. Son 6 ejes. Por un lado, más de 60 invitados que van a exponer en mesas de debate, charlas, conferencias, esperemos que algunas discusiones. Algunos invitados vienen de Polonia, de Japón, de Bulgaria, de Austria, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de México. La verdad que son internacionales en serio. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Con y qué es una fondos? Locura, con ninguno. ¿Cómo con ninguno? ¿Los pasajes hay que pagarlos? Los pasajes, muchos se los pagan ellos mismos. Y en algunos casos lo que nosotros conseguimos fue el apoyo de instituciones de Polonia y de España para que le bancaran los pasajes y o la estadía a alguna de las personas para que pudieran venir. O sea que han trabajado muchísimo, porque no es fácil. Hubo muchísimo trabajo, sí. Y la verdad que estamos muy contentos de que esto se pueda hacer. Arrancó como algo muy chiquito, muy humilde, y se fue haciendo un efecto bola de nieve que creció y nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo. Hace unos meses encontramos que estaba publicada la noticia del Congreso en la Academia China de Ciencias. ¿Cómo llegó a la Academia China de Ciencias? Nadie lo sabe. ¿Y pero lo conocerán a Gombrowicz en la China? No creo. Alguien lo conocerá y de algún modo llegó. Ajá. Entonces, por un lado, tenemos esto, las mesas de debate, las conferencias, que vienen algunos de los especialistas más importantes, que van a estar hablando escritores, psicoanalistas, periodistas, dramaturgos, y algunos amigos de Gombrowicz también, como Néstor Tirri o como probablemente, si llega bien de salud, Jorge Marlon Vilela. Esa es una parte del Congreso que es la que requirió de mayor organización y logística. Y que ¿Qué escritores va a haber argentinos? Y va a estar, por ejemplo, Germán García, va a estar Guillermo Martínez. Hablábamos de psicoanalistas. Guillermo Martínez, que estuvo el año pasado acá cuando hicimos la mesa sobre Gombrowicz. Gustavo Ferreira, Fernanda García Lao, María Rosa Lojo, la verdad que son un montón. Muy bien. El Congreso va a estar generalmente funcionando en la Sala Cortázar de la biblioteca, y ahí mismo va a estar colgada una muestra con 40 ilustraciones originales que le pedimos a 40 ilustradores argentinos que hicieran sobre Gombrowicz. Por ejemplo, ¿quiénes están? Y por ejemplo, Pablo Bernasconi, que es de estos uno de los que tiene mayor renombre, pero la verdad que son 40 artistas impresionantes, algunos súper jóvenes y que trabajan de una manera increíble, y que recomendamos que la vayan a ver. La muestra también es libre y gratuita y la pueden pasar a descubrir en cualquier momento. ¿Retratos de Gombrowicz o qué? Hay de todo, hay retratos, hay imágenes a partir de textos de Gombrowicz, sobre todo de Ferdydurke, de Bacacay, de Transatlántico, de Cosmos, del diario, pinceladas, palabras, imágenes sueltas. Lo que nosotros decidimos fue hacer algo súper amplio. Algunos de los ilustradores habían leído a Gombrowicz, la mayoría no.
y nuestro objetivo era que ellos también la conocieran y que también pudieran hacer algo al respecto. Claro. Y sobre esas 40 imágenes nosotros editamos un libro que está en imprenta en este momento y que va a estar disponible durante el Congreso, que son las 40 imágenes puestas en papel. ¿Qué pasa con la gente? Hay mucha gente que por ahí no conoce o no ha leído a Gombrowicz. ¿Cómo vos podrías definirlo en pocas palabras hoy acá? Como un escritor provocador, petardista, contradictorio, muy inteligente, con un estilo increíble, con una manera de abordar las cosas que es fascinante y que esa provocación y ese petardismo no era en vano, sino que tenía como objetivo despertar, generar una crítica ácida, mordaz, que fuera revulsiva, que provocara algo en la gente, amor, odio, pero jamás, nunca indiferencia. Nunca, ¿no es cierto? Es una escritura muy rara para el que no la conoce. Gombrowicz en Polonia, él escribió siempre en polaco, utilizaba muchos neologismos, hablaba de manera muy infantil, adrede, porque era parte de su búsqueda estética, ideológica, y cuando eso se traduce al español, genera una ruptura muy rara, porque no solo es buscar cómo se acomoda en la traducción esa forma extraña de Gombrowicz, cómo se vuelve a trabajar sobre los neologismos, sino que es trabajar los neologismos desde una mirada totalmente argentina o cubana o francesa, que era lo que operaba en ese discurso. Recuerdo que el año pasado acá decían que en Polonia, sin embargo, está considerado el autor nacional. Es como nuestro Borges, digamos. No. Se dijo acá, no está considerado, es un autor que se da en la escuela. En los manuales de las escuelas aparece Gombrowicz. Pero es un personaje que genera muchas cosas encontradas. El año pasado, por ejemplo, se publicó Cronos, que es un diario que él mantuvo en paralelo al diario que se publicó y que se puede conseguir. Un diario secreto en el que él contaba a manera de agenda dónde estaba, a quién veía, qué escribía, por dónde pasaba, y donde hablaba de su vida sexual de una manera escandalosa, que eso generó muchísimas repercusiones muy negativas en Polonia, que es un país mayoritariamente conservador y muy tradicional. ¿Se tradujo Cronos o todavía Cronos no está traducido de manera oficial. Nosotros lo tenemos, lo leímos, estamos haciendo con una de las chicas del Congreso, Wanda Wigachiewicz, que habla polaco muy bien. Ella está traduciendo de manera extraoficial, pero para que podamos tenerlo y para poder usar algunos de esos fragmentos en otras de las actividades que tenemos dentro del Congreso, como por ejemplo un City Tour, en el que vamos a pasar por los principales puntos por los que estuvo Gombrowicz en Buenos Aires: bares, pensiones, Retiro, Plaza Constitución, Flores, La Costanera. Y en el City Tour, que nos subimos a una combi y recorremos todo eso, ir hablando a partir de los fragmentos que Gombrowicz Porque mencionaba. Gombrowicz vino a Buenos Aires, hay toda una historia sobre esto, fue invitado, era escritor joven y fue invitado, corregime si no recuerdo bien, pero fue invitado acá a un congreso, creo, y en el medio se declaró la guerra mundial y él se quedó acá. Pero tengo entendido que en Cronos él confiesa que él, de todas maneras, aunque no hubiera habido guerra, su idea era quedarse. Es muy curioso, él viene a cubrir el viaje inaugural de un barco transatlántico, lo viene a cubrir periodísticamente, se queda en su visión, en su mirada oficial a lo largo de toda su vida. Él siempre dijo, y se repitió desde el lado de la crítica y de la investigación, que cronológicamente Gombrowicz llega, la guerra estalla y él no puede regresar a Polonia porque se cierran las fronteras, después el comunismo llega como régimen, entonces se queda exiliado. Más de 20 años. 23 años 23 y pico. años, sí. Y en realidad la cronología es: Gombrowicz llega, el barco se va, estalla la guerra y Gombrowicz se queda acá. Igual. Claro. Y hay un exilio que es real, pero que hay algo del orden de los factores que altera el producto un poco. Claro, hay una construcción de la Bueno, identidad. y él acá pasa miseria al principio, la pasa muy mal, vive en todas estas pensiones que supongo que este tour debe recorrer, o sea, no la pasa fácil. Él venía de una familia de dinero, creo, en Polonia. O sea, es una existencia muy particular la de Gombrowicz y se relaciona acá con todos los grandes escritores de la época. Y es muy notable porque la mayoría de su obra la realiza acá en el país. Piglia dice inclusive que lo considera un escritor absolutamente argentino, a Gombrowicz. Y bueno, después él vuelve
Europa y creo que muere en Francia, ¿cierto? Él se queda en Argentina hasta el 63, se va becado a Alemania un año por la Fundación Ford y de ahí se traslada a Francia, primero a París, después a Vannes, donde muere en el 69. Se casa con Rita Gombrowicz y muere. Rita es la que continúa su obra y ahora editó Cronos. De hecho, hay una novedad, y esto es una gran primicia que a nosotros nos pone muy contentos, y es que Rita pidió que por favor se reeditara Ferdidurque, que hace 10 años que está agotado en Argentina. Se va a hacer una edición especialmente para acompañar el Congreso, que va a salir por el Cuenco de Plata. Muy bien, porque eso comentábamos el año pasado en la mesa que hicimos, que si quiere verla y saber más sobre Gombrowicz, en nuestra página web puede ver esa nota. Comentábamos justamente eso, que por ahí no se consiguen los libros. Se han editado en España, pero acá por ahí no llegan, no son muy caros. Hubo algunas ediciones de 6 Barral hace unos cuantos años que creo que hoy ya no se deben conseguir. No, es justamente esta, es una serie de reediciones que se hizo a partir de los 100 años del nacimiento de Gombrowicz, que se cumplían en 2004. Claro. Aparentemente ahora estaría por empezar un proceso de reedición de todos los libros que no se reeditaron en los últimos años. Ojalá. Y también este congreso es interesante, es el que le interese acercarse en la Biblioteca Nacional, porque es para acercarse a un autor por ahí no tan difundido, pero de una gran importancia, ¿no es cierto? 7, 8 y 9 era la fecha. Tenemos el 7, 8 y 9 las mesas, sí. El 7 hay una obra de teatro con una performance que se hace en un teatro aparte, que si se meten en la página que es congresogombrowicz.com, ahí pueden encontrar todos los datos de la obra de teatro, del City Tour, del documental que estamos armando, de la muestra del libro. Y el domingo 10 no tenemos actividad en la Biblioteca Nacional, pero sí tenemos el City Tour, que también se pueden anotar porque va a ser una experiencia muy linda. ¿Es gratuito también el City Tour? El City Tour no, porque hay que cubrir costos básicos, pero todas las actividades en la biblioteca sí, y repito, no requieren inscripción, pueden ir directamente. Bueno, acuérdese porque vale la pena. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Nos queda un bloque, enseguida volvemos.